les invito a que se pongan Je cómodos vous invite à vous asseoir y que abran la palabra de Dios et nous allons ouvrir la parole de Dieu en el libro de Éxodo, dans le livre d'Exode, capítulo 14, le chapitre 14, y vamos a leer del versículo 13 depuis le verset 13 al 15. au 15. Vamos a leerlo Exode todos 14. juntos, hermanos. Nous allons lire tous ensemble. Primero en español y luego On el va lire hermano d'abord en Andrés en espagnol et francés. ensuite en français. Dice así: y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et gardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Dis aux Israélites de se mettre en marche. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre Nous del disons Señor tous gloire à Dieu. Jesús? Y quisiera ahora que viéramos una imagen. Je vais vous présenter une image. Es una pintura Il s'agit d'une peinture, representativa. d'un tableau qui montre quelque chose. Y como hemos leído, ya sabemos de qué parte de la Biblia estamos hablando. Et nous voyons ici une histoire de la Bible. Estamos hablando de los hijos de Israel On parle du peuple d'Israël cuando estaba cautivo en Egipto. lorsqu'il se trouvait captif en Égypte. Y sabemos que el pueblo de Israel duró muchos años esclavizado. Et le peuple d'Israël a beaucoup souffert à cause de l'esclavage. Y como dice la palabra de Dios, los egipcios los azotaban en numerosas veces. Et les Égyptiens fouettaient le peuple d'Israël. Y quizás esto es una imagen representativa de ese momento, pero en realidad obviamente debió haber sido mucho peor. Et nous pouvons observer ici une image, mais nous pouvons penser encore que la situation est encore pire. Lo que tenía que vivir el pueblo de Israel día a día Chaque Era- jour, le peuple d'Israël vivait mucho peor de est lo que encore pire nosotros podemos pensar de ce viendo que esa nous imagen. pouvons imaginer aujourd'hui. Y fueron muchos años en los que el pueblo de Israel pasó por esta situación. Et cette situation a duré beaucoup de temps. Pero allá en el libro de Éxodo, el libro número 1, Et capítulo número 1, le chapitre verset 1 nous dit, el versículo 12 le verset 12 d'Exode, dice: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants, au point que l'on éprouva de la haine pour eux. Porque eso es lo que sucede, hermanos, con los hijos de Dios. Cela arrive aux enfants de Dieu. Que cuanto más los oprimen, Si on est encore plus accablé, opprimé, más se levantan. on se lève encore plus fort. Y eso es lo que sucede con nosotros hoy en día, que también somos de la misma manera hijos de Dios. Et aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Que quizás si en algún momento nos quieran oprimir, Et peut-être si on reçoit des punitions, un châtiment, nosotros aumentamos en número. nous multiplions. Como dice el tema de este año, nos multiplicamos. Comme le dit le thème de cette année, la multiplication. Y por causa de esto, À cause de cela, de que cuanto más los oprimían, ellos más aumentaban, lorsque le peuple était encore plus accablé, il augmentait, dice la Biblia que los egipcios se comenzaron a atemorizar, les Égyptiens commençaient à avoir peur. porque veían que
que no podían con los hijos de Israel. car il voyait qu'il ne pouvait pas combattre contre les enfants d'Israël. Y por eso buscaban la manera de quizás azotarlos aún más fuerte, Et il cherchait une façon plus dure de les punir, ponerles aún más trabajo pesado. augmenter leur travail. Y si usted lee estos capítulos desde el comienzo de Éxodo, Et si vous lisiez ces chapitres du livre d'Exode, usted puede darse cuenta de esto. vous pouvez vous rendre compte de cela. A causa de esto, el faraón que había en ese entonces À cause de cela, le pharaon entró en desesperación. est entré en désespération Y no sabiendo qué más podía hacer, et il ne savait plus quoi faire. dijo, voy a matar a todos los hijos varones. Je vais tuer tous les enfants, garçons du peuple d'Israël. E imagínense ustedes, hermanos, la desesperación de un hombre Je vous invite à imaginer cette désespération y la maldad que había en et su corazón et la méchanceté qu'il y avait dans son cœur, para mandar a matar a todos los bebés varones, à tel point qu'il allait tuer tous les enfants, garçons du peuple d'Israël, para decir a los que le servían a él, ve y lánzalos al río, que se ahoguen. va et lance-les au Nil. Entonces, no sé si podríamos llegar a imaginar eso, pero era muy grande la desesperación y la maldad que había en aquel corazón de ese faraón. C'était une grande méchanceté qu'il y avait dans son cœur. Todo por intentar oprimir al pueblo de Israel. Tout cela pour oppresser le peuple d'Israël. Pero hubo un día que nació un niño, Mais un jour, un enfant est venu au monde. el cual la mayoría sabemos quién es, Et quién la fue, plupart d'entre nous, nous connaissons son prénom, al que llamaron Moisés. celui qu'on appelle Moïse. Y su madre lo ocultó durante un tiempo. Sa mère l'a caché durant un temps. Y al ver que ya no podía seguir con esto, decidió enviarlo por el río. Et comme il ne pouvait plus faire cela, il l'a envoyé vers au Y, Nil. y este bebé llegó donde estaba la hija del faraón. Et cet enfant est arrivé à la fille du Pharaon. Y la hija del faraón dice en el capítulo 2, el versículo 9, dice, lleva a este niño y críamelo, y yo te pagaré. La fille du Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le pour moi. Je te donnerai ton salaire. Ella le dice eso a la dama que estaba trabajando, sirviéndole a ella. Il dit cela à la femme qui travaillait avec elle. O sea que la hija del faraón que estaba queriendo matar a esos niños, Le Pharaon qui voulait tuer cet enfant, su propia hija, sa propre fille, dice, no, ve y que me lo críen. sauva Moïse, O sea, lo dice como si fuera de ella. comme s'il lui appartenait. Críamelo. A un niño que ella sabía que era hebreo. Allaite cet enfant. Y aparte de eso, no solo dice críamelo, sino que dice, y yo te pagaré. Et je te donnerai ton salaire. O sea, aparte de que le críen a este niño, dice, yo voy a pagar por esto. Je vais te donner ton salaire. La propia hija de ese faraón. La propre fille du Pharaon. Es que, hermanos, cuando Dios tiene un plan, Lorsque Jésus a un plan, puede usar a cualquier persona que a él se le plazca. il peut utiliser n'importe qui. A la propia persona que quizás en algún momento te está queriendo hacer daño. La propre personne qui peut te faire aujourd'hui du mal. Si Dios quiere, puede decir, ahora Sí. tú vas a ser de bendición. Cette personne peut être de bénédiction pour toi. Ahora yo te voy a mandar a hacer algo para que seas de bendición a ese pueblo al que lo estás oprimiendo. Je vais t'envoyer pour que tu sois de bénédiction pour ce peuple. Y esto fue lo que sucedió. Et cela est arrivé. Y así ese niño que debió estar muerto, Et donc cet enfant qui devait mourir crece grandit, sano y salvo. sain et sauve. Y después de unos años va al palacio donde Faraón y termina de criarse allí. Et il grandit au palais du Pharaon.
Pero él sabía, porque aparte de que estuvo un tiempo con su madre, porque ella fue la que lo crió, si leemos el capítulo 2, Il a grandi avec sa mère, mais et il savait qu'il était hébreu durante un tiempo, durant un temps. él sabía que él no era egipcio, Il connaissait qu'il n'était pas égyptien. él sabía que él pertenecía al pueblo de Dios Il savait qu'il appartenait au peuple de Dieu. y él amaba a sus hermanos. Et il aimait ses frères. Y todos sabemos que un día él vio cómo estaban azotando a uno de sus hermanos, así como yo les decía en este momento, somos una familia. Et il voyait comme un de ses frères était puni. Y él un día se encuentra con que estaban azotando a un hombre que era su familia, era su hermano, era un hijo también de Dios, un Quelqu'un hijo qui de était son Israel. frère, une personne du peuple d'Israël. Y él se llena de enojo, de dolor Il al se, ver esto il se remplit de colère, de douleur en voyant cela, y mata a ese egipcio et il tue cet Égyptien. y dice que lo esconde en la arena. Et il le cache sous terre. Y a causa de esto y de que supo que algunas personas lo descubrieron, sabían lo que él había hecho, Mais les personnes ont vu qu'il a fait cela, él decide huir. et il décida de partir, de s'enfuir. Y durante este tiempo que él huyó, Et durant cette période de fuite, él se casa con Séfora, il se marie avec Séphora, tiene sus hijos il a des enfants, y quizás él podría estar bien, et il se trouvait dans une bonne position. pero su familia, Mais sa famille, el pueblo de Israel, le peuple d'Israël, seguía cautivo en Egipto. continue à être captif en Égypte. Y quiero que, hermanos, vayamos viendo a través durante estos minutos, Et je vous invite durant ces quelques minutes el Dios tan grande que tenemos. le Dieu tout-puissant que nous avons. Porque no solamente Moisés sabía que dejó a sus hermanos, a su familia allí cautivos, Car Moïse savait qu'il avait laissé ses enfants, son peuple captif, sino que Dios también lo sabía. mais Dieu aussi savait cela. Y Dios nunca desampara a un hijo. Et Dieu ne laisse tomber personne. Así que un día se le aparece a Moisés en aquella zarza Donc il apparaît dans le buisson à Moïse, y ahí comenzamos a ver algo que era imposible ante los ojos del ser humano. et on commence à voir quelque chose qui est impossible aux yeux de l'être humain. Esa llama que salía en esa zarza, y dice la Biblia que Moisés veía que la zarza no se consumía. Cette flamme qui sortait de le buisson, elle ne se consumait pas. Eso es algo imposible para nosotros. C'était quelque chose d'impossible. Y ahí quizás Moisés todavía no ha caído en cuenta sabe que Dios le está hablando cuando Dios lo llama, Il sait que Dieu lui parle, pero es como que todavía no ha caído en cuenta de la calidad de Dios que le estaba hablando. mais il ne se rend pas compte de quel Dieu quelles étaient les qualités de ce Dieu. Todavía no se había dado cuenta del Dios tan grande que lo estaba llamando. Le Dieu tout-puissant qu'il appelait. ¿Por qué? Porque él en varias ocasiones Car beaucoup de fois, le dice, Señor, yo no soy capaz de ir, ¿por qué me haces ir a mí si yo soy corto de palabra? il lui dit, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? J'arrive pas à parler. Y Dios le dice cuando le habla por la zarza, Et Dieu lui dit, en el versículo 8 del capítulo 3, le verset 8 du chapitre 3, le dice, he descendido para librarlos de mano de los egipcios je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, et pour le faire monter dans ce pays jusqu'à dans un bon pays, dans un bon et vaste pays, a tierra
que fluye leche y miel. un pays où coule le lait et le miel. Es que esa es la calidad de Dios que Voilà tenemos, quel hermanos. Dieu nous avons. Que cuando te saca de un sitio no es para dejarte quizás por ahí en cualquier otro lado. Lorsqu'il te sort de quelque part, Cuando Él te saca de una mala situación, Él te lleva a lo mejor. d'une mauvaise situation, il te met dans une meilleure situation. Mi pueblo estaba esclavizado, pues ahora les voy a llevar a una tierra grande, ancha, Mon peuple était captif. Aujourd'hui, ils vont voir une terre grande, vaste, donde va a fluir leche y miel, où le lait et le miel coulent, donde nada más les va a faltar, où ils ne manqueront de rien, donde ya no más los van a azotar. où il n'y aura plus de fléau. Y eso es lo que te quiere decir Dios a ti, hermanos, a mí en este momento. Et aujourd'hui, Dieu veut te parler de cela. Cualquier situación Peu importe la situation que puedas estar viviendo, que tu passes aujourd'hui, Dios te puede sacar. Dieu peut te sortir de cela. Y no dejarte quizás en otro lado, sino te puede sacar y llevarte a lo mejor. Il t'amène à quelque chose de mieux. Y eso es lo que Él quiere. Et c'est cela que Dieu veut aujourd'hui. Y seguidamente en el capítulo 4, el versículo 21, Et le chapitre 4, le verset 21, le dice le dice Jehová a Moisés, l'Éternel dit à Moïse, cuando hayas vuelto a Egipto, en partant pour retourner en Égypte, mira que hagas delante de Faraón vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. todas las maravillas que he puesto en tu mano. Vois tous les prodiges que j'ai mis dans tes mains. Pero yo endureceré su corazón, Tu les feras devant le Pharaon. de modo que no dejará ir al pueblo. De mon côté, je endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Y al leer esto, hermanos, no sé si usted se pregunta, Et peut-être aujourd'hui, vous pouvez vous poser la question, porque cuando yo lo leía, yo como algo no me cuadraba. c'était pas clair dans ma tête. Decía, si el Señor los quiere librar, Si Dieu veut les délivrer de cela, porque dice que va a endurecer el corazón del faraón pourquoi donc il va endurcir le cœur du Pharaon para que no deje ir el pueblo. pour que le peuple ne s'échappe pas? Es algo contradictorio. C'est quelque chose de contradictoire. Pero ahora más adelante Mais si nous lisons plus quelques versets de plus, vamos a conocer el motivo on va connaître les raisons por el que Dios dice esto. pourquoi Dieu dit cela. Porque nada de lo que está escrito en la Biblia, hermano, es por casualidad. Car rien n'est coïncidence dans la Bible. Todo lo que está plasmado en la Biblia Toutes les choses qu'on observe dans la Bible es para dejarnos un mensaje. ont un sens et nous laissent un message. Y Dios le dice esto a Moisés Et Dieu dit cela à Moïse. y le da también una vara Il lui donne un bâton por el cual Moisés va a hacer varias señales que Dios le mandó. avec lequel il va faire les signes que Dieu lui a donnés. Y él vuelve a Egipto y se encuentra con su hermano Aarón Il se retrouve avec Aaron y comienza a hacer todo lo que Dios le mandó. et il commence à faire tous les signes que Dieu lui a donnés. Va y habla con sus hermanos, con su familia, con el pueblo de Israel Il parle avec sa famille, avec le peuple d'Israël y le muestra las señales que Dios le había enviado a hacer. et il montre les signes que Dieu lui a donnés. Y el pueblo de Israel cree. Et le peuple d'Israël croit, Pero cuando va y se presenta ante Faraón mais lorsque se présente devant Pharaon, y hace las señales que Dios le había mandado que et il fait hiciera, les signes devant lui, ocurre lo que Dios había dicho. voilà que le cœur du Pharaon endurcit. El corazón del Faraón estaba endurecido y no iba a dejar ir al pueblo de Israel. Et il n'allait pas laisser libre le peuple d'Israël. Y comienzan a causa de esto, À cause de cela,
a haber muchas plagas. Euh, Todos sabemos las plagas, el castigo que Dios mandaba al pueblo, il y a les a fléaux Egipto. qui arrivent au peuple d'Égypte. ¿Y qué es lo primero que manda? La plaga de sangre. Le premier fléau était l'eau changée en sang, Que está en el capítulo 7, el versículo 14. qui se trouve au chapitre 7, verset 14. Pero al final de este capítulo Et à la fin de ce chapitre, dice que y Faraón volvió a endurecer su corazón y no lo escuchó, y esto sucedió como Jehová lo había dicho. que le cœur de Pharaon s'endurcit comme Dieu l'avait prédit. Entonces de ahí Jehová mandó a Moisés Donc Dieu envoie Moïse y les envió una plaga de ranas. et il envoie le deuxième fléau, les grenouilles. Y termina el capítulo diciendo que Faraón tenía endurecido el corazón y no los dejó ir. Que le Pharaon endurcit encore son cœur et il ne laissa pas partir le peuple d'Israël. Y de ahí sigue la plaga de piojos, Ensuite vient les moustiques, la plaga de moscas, les mouches, la plaga en el ganado, la mort du bétail, la plaga de úlceras, les ulcères, la plaga de granizo, la grêle et la foudre, la plaga de langostas, les sauterelles, la plaga de tinieblas. les ténèbres. Y al finalizar cada uno de estos capítulos, Et à la fin de chacune de ces fléaux, si ustedes los leen, si vous le lisez, todos terminan diciendo lo mismo, tout finit avec la même phrase, que el corazón del faraón seguía endurecido que le cœur du Pharaon était endurci, y no los dejaba ir. et il ne laissa pas partir le peuple d'Israël. Y de aquí van 9 plagas que Dios le mandó, Donc Dieu envoya 9 fléaux au peuple d'Égypte, y llega la 10ª et le 10e fléau y la última, et dernier, que es el anuncio de la muerte de los primogénitos. qui est la mort des premiers-nés. Y antes de esto, Et avant cela, al finalizar la plaga de las tinieblas, ya el faraón estaba enfadado, ¿quién no? le Pharaon se trouvait fâché Y le dice a Moisés que se retire y que no le vea más el rostro porque la próxima vez que lo vea va a morir. Il dit même, sors de chez moi, veille bien à ne plus te présenter devant moi, car le jour où tu le feras, tu mourras. En otras palabras, como le lanza una amenaza. Donc il lance une menace à Moïse. Y me gusta mucho el versículo 29 del capítulo 10, Et j'aime bien le verset 29 du chapitre 10. porque dice, y Moisés respondió, Tu l'as dit, répliqua Moïse, bien has dicho, no veré más tu rostro. je ne me présenterai plus devant toi. Y yo me gozaba leyendo esto Et porque je me réjouissais quand je lisais cela. cuando Dios le hablaba por primera vez por medio de esa zarza, Lorsque Dieu parla au début avec le buisson, vemos a un Moisés que se menospreciaba. c'était un Moïse qui ne s'aimait pas, Vemos a un Moisés con la autoestima baja, qui était quelqu'un de faible, que creía que él no era capaz de ir a hacer esto. qui se croyait incapable de faire cela. Y ahora en este versículo vemos a un Moisés Et là, on voit un Moïse que era capaz incluso de darle una contestación al faraón. qui se remplit de courage et donne une réponse au Pharaon. Ve, quítate de aquí, no te muestres más porque la próxima vez te vas a morir. Le Pharaon lui dit, va, rentre chez toi, tu vas mourir la prochaine fois. No veas más mi rostro, no te conviene. Je te garantis pas la vie. Y Moisés, lleno de orgullo, ¿sabe por qué? Porque con todas las plagas que Dios había enviado, Avec tous les fléaux que Dieu avait envoyés, Moïse s'est rendu compte ¿cómo no darse cuenta de la clase de Dios que estaba con él? qu'avec lui était un Dieu tout-puissant,
que aunque el faraón ahora lo amenazase de muerte, Peut-être le pharaon lui a fait une menace de mort. no importa, yo tengo un Dios más grande. J'ai un Dieu plus grand. ¿No quieres que vea más tu rostro? Bien has dicho, no, es que no lo voy a ver más. Tu l'as dit, je ne me présenterai plus devant toi. Y llega el anuncio de la muerte de los primogénitos y yo quiero que hagamos memoria. ¿Qué había hecho el faraón en su desesperación antes? Et donc, la mort des premiers-nés arrive. Mandar a matar a los hijos. Et donc, la première chose que Pharaon a fait au chapitre 1, c'est tuer les enfants d'Israël. ¿Qué hace Dios como última cosa? Et Dieu fait quelque chose de pareil, de semblable. Le dice al pueblo de Israel, Il dit au peuple d'Israël, preparen sus casas, unten con sangre sus puertas, los marcos de sus puertas, mettez du sang dans les portes de vos maisons, porque van a morir los primogénitos de Egipto. car les premiers-nés vont mourir. No solo los hijos de los egipcios, sino también de los animales. Et pas seulement les enfants, mais aussi le bétail. Por eso, hermanos, es que debemos aprender a estar tranquilos en Dios, C'est pour cela que nous devons apprendre à vivre tranquille, a tener confianza en Dios. à avoir la confiance en Dieu. Si te hicieron algo, Si quelque chose t'est arrivé, alguien te está oprimiendo quelqu'un est en train de t'oppresser a causa de este evangelio, à cause de l'évangile, tranquilo que sois calme, tenemos un Dios más grande. car nous avons un Dieu tout-puissant. No sé cuántos dan una alabanza al Nous disons Señor. tous gloire à Dieu. Y vemos cómo ahora Dios manda esto y dice el versículo 1 del capítulo 11. Jehová dijo a Moisés, L'Éternel dit à Moïse, una plaga traeré aún sobre Faraón je vais faire venir encore un fléau sur le Pharaon et sur Égypte, y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Lorsqu'il vous laissera enfin partir, il vous chassera même d'ici. Esa ya era como el último castigo que Dios le mandó. C'était le dernier châtiment pour le Pharaon. Y así fue. Et cela est arrivé. Y en el capítulo 12, Et le chapitre 12, el versículo 31, le verset 31, después de Dios haber matado a los primogénitos, les haberse llevado, premiers-nés sont morts. dice que no hubo que en todas las casas hubo un muerto Que de los egipcios. dans toutes les maisons d'Égypte, il y avait un mort. Y a causa de esto ya el faraón le dice a Moisés y a Aarón, Et Pharaon appelle Moïse et Aaron. salid de en medio de mi pueblo vosotros Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, y los hijos de Israel, vous et les Israélites. e id, Allez servir servid a Jehová, l'Éternel comme vous l'avez dit. como habéis dicho. Y no solo los deja ir a ellos, sino que les dice, tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, Prenez votre petit et vos gros bétail comme vous l'avez dit. e idos. Allez-y. No solamente los dejó ir, sino que les dice, Faraón a ellos les dice, y bendecidme también a mí. Allez-y et bénissez-moi. Es que es muy notorio el poder de Dios, hermanos. Car le pouvoir de Dieu se montre chaque jour. Es que a veces, aunque la gente te quiera oprimir, Si les personnes veulent t'oppresser, si hay alguien que el enemigo lo está usando, et il est en train d'utiliser un ennemi, pero la gente ve algo en nosotros muy grande. mais les gens voient en nous quelque chose de grand. Y no sé si a ustedes les ha pasado en algún momento que quizás alguien los quiso humillar Et peut-être un jour, vous êtes arrivé que quelqu'un vous a humilié, y luego esa persona vino et cette personne même est venue, y te dijo, et il vous a dit,
ora por mí. prie pour moi. Mira, es que estoy pasando esta situación Je traverse une mauvaise situation y yo veo algo en ti diferente. et je vois en toi quelque chose de différent. Es que se nota cuando uno tiene la presencia de Dios en Lorsque su vida. quelqu'un a la présence de Dieu dans sa vie, c'est Cuando quelque chose de uno notable. es hijo de Dios, se nota que hay un todopoderoso detrás de nosotros. On observe qu'il y a un Dieu tout-puissant derrière nous. Y los egipcios apremiaban al pueblo dándose prisa a echarlos de la tierra. Ya váyanse de aquí. Et donc, le peuple d'Égypte était désespéré qu'il jeta le peuple d'Israël. Porque decían, todos somos muertos. Nous allons tous mourir, disaient les Égyptiens. Y seguidamente en el versículo 35, estamos en el capítulo 12, Et le verset 35 nous dit, dice, hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent, en or, ainsi que des vêtements. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens, Así despojaron a los egipcios. qui répondirent positivement à leurs demandes et dépouillèrent ainsi les Égyptiens. O sea que no solamente los dejaron ir, Les Égyptiens n'ont pas seulement laissé partir le peuple d'Israël, sino que les dieron alhajas de plata mais ils ont donné de l'argent, y de oro de l'or y vestidos nuevos. et des vêtements. Es que esa es la calidad de Dios que tenemos, hermanos. Car nous avons un Dieu tout-puissant. Y no sé si alguno de ustedes quiere allí en su mente comenzar a adorarlo en este momento. Et vous pouvez aujourd'hui louer dans vos cœurs le Seigneur. Así es como Dios nos saca de las situaciones, Et c'est comme cela que Dieu fait pour nous sortir des mauvaises situations. en alto, En hauteur, en victoria. en victoire, No aquí ni aquí, sino en lo más alto. au plus haut. Ellos pudieron haber salido como estaban, eran unos esclavos, sus ropas deberían de estar rotas. C'était des vêtements d'esclaves, ils pouvaient sortir comme ça d'Égypte, Pues Dios dijo, no, 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 mais Dieu ne l'a pas permis. van a salir con alhajas de plata, de Vous- oro, Vous allez partir avec de l'argent, y de con, l'or con vestiduras nuevas, et avec des vêtements nouveaux. porque era su pueblo. Car c'était le peuple de Dieu. Y usted también es su pueblo. Et hermano. aujourd'hui, vous êtes le peuple de Dieu. Y quizás si hay alguna visita en este lugar o viendo este directo, Et aujourd'hui, peut-être ici se trouve un ami. tú también puedes ser pueblo de Dios. Et je te dis que tu fais partie de ce peuple. Tú también puedes ser un hijo de Dios Tu peux être un enfant de Dieu. y puedes recibir este trato. Et tu peux recevoir ses miséricordes. Y llega ya el momento en que Israel sale, el pueblo de Israel sale Le peuple d'Israël sort donc d'Égypte y ya van contentos, triunfaron. Ils ont eu la victoire. Ils partent heureux. Y llega un momento en que Dios le dice a Moisés que acampen. Et à un moment donné, Dieu dit à Moïse qu'il chante. Y yo dije, bueno, pues quizás Dios los vio cansados y quería que acamparan para que durmieran cuando estaba leyendo este capítulo. J'ai réfléchi dans ma tête et je me suis posé la question pourquoi ils se sont arrêtés pour camper. Pero Dios seguía con su plan. Mais Dieu continue avec son plan. Y quiero ir culminando con esto. Et je veux conclure avec cela. Resulta que Dios les dice que acampen L'Éternel dit à Moïse de s'arrêter pour camper. y luego resulta que el mismo Dios, que lo pueden leer en el capítulo 14, Vous pouvez lire ça au chapitre 14, en el versículo 4, le verset 4. le dice a su pueblo que acampe, pero luego también endurece otra vez el corazón del faraón. J'endurcirai le cœur du Pharaon. El mismo Dios. Le même Dieu dit cela.
¿Y por qué hace esto el Señor Jesús? Mais pourquoi Dieu fait cela? Porque Dios no demuestra su poder con algo muy chiquito. Car Dieu ne montre pas son pouvoir avec quelque chose de petit. Dios demuestra su poder Dieu montre qu'il est tout puissant de la manera más grande. de la façon la plus grande. Por lo que el pueblo de Israel se da cuenta de que los egipcios están viniendo. Car le peuple d'Israël se rend compte que les Égyptiens arrivent vers eux. Y teniendo gran miedo, dice que clamaron a Jehová porque temieron en gran manera. Et leurs cœurs se sont remplis de peur. Y le dicen a Moisés, Et ils dirent à Moïse, ¿no había sepulcros en Egipto est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que nos has sacado para que muramos en el desierto? que tu nous as emmenés dans le désert pour y mourir? Y yo me pregunto, Et je me pose la question, no sé si Dios se sentirá decepcionado a veces, que Dieu s'est senti peut-être déçu, porque después de todo lo que llevaba haciendo por ellos, car après avoir montré son pouvoir, ahora el pueblo estaba otra vez atemorizado, le peuple s'est rempli de peur e incluso ya estaban declarando su muerte. et déclarait même leur mort. Ya llegaron los egipcios, ya nos van a matar, se olvidaron ya de Dios. Le peuple, les Égyptiens sont arrivés, c'est notre fin, Porque a veces tendemos a olvidar todo lo que Dios ha hecho. car des fois, il nous arrive d'oublier les choses que Dieu fait, Tendemos a olvidar de dónde Dios nos sacó de où Dieu nous a sortis, y de todas las veces que nos ha guardado y ha hecho por ahí cosas sin nosotros enterarnos. toutes les fois où Dieu nous a protégés sans même le savoir, En la carretera, en el trabajo, dans la route, au travail, en muchas circunstancias de nuestra vida. en d'autres situations, Y lo olvidamos. et on oublie cela. Y se paró el pueblo de Israel ante el mar Et il s'est mis face à la mer, y tenían un Dios que les había mandado plagas a sus enemigos. et le peuple, Dieu envoya les fléaux aux Égyptiens. Pero el miedo los paralizó. ¿Sabe por qué, hermano? Et les Israélites ont vu tous ces fléaux arriver au peuple d'Égypte. Porque dice la Biblia que era un pueblo que llevaba 430 años esclavizado. Et le peuple d'Israël s'est rempli de peur car il avait passé durant 400 années d'esclavage. 430 años sufriendo malos tratos, Durant toute cette période, ils ont souffert siendo humillados. des humiliations Y por eso escucharon a los egipcios y les dio miedo. et le cœur s'est rempli de peur. Y dice que el pueblo clamó Donc, le peuple d'Israël s'est mis à clamer. y luego, como leíamos en el versículo 15 del inicio, Et donc, comme disait le verset 15 du chapitre 14, Jehová le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Di a los hijos de Israel Dis aux Israélites que marchen, de se remettre en marche, que avancen. d'avancer. Y es que a veces nos quedamos clamando, hermanos, Et beaucoup de fois, on pousse des cris y nuestros pies no se mueven. et nos pieds ne marchent pas. Y clamamos y lloramos, pero tampoco hacemos nada. Et on continue à pousser des cris, mais nous ne faisons rien. Tampoco buscamos salir de la situación. On ne sort pas de cette situation. Por eso Dios ya llega a ese momento y le dice, ¿por qué clamas a mí? Il dit, pourquoi ces cris? Avanza. Mets-toi en marche. Es que no habían visto todo lo que Dios ya había hecho. Vous n'avez pas vu toutes les choses que j'ai fait pour vous? Dios está contigo, hermano. Dieu est avec toi, frère. Y te dice en este momento, avanza. Et il te dit en ce moment, mets-toi en marche. Y está bien que clames en ciertos momentos, C'est bien que tu pries, que tu clames vers moi, pero no te quedes solo en eso. mais t'arrête pas juste à faire cela. Camina, Mets-toi en marche. clámale a Dios aunque Él ya sabe todo.
Clame vers moi même si je connais toutes les choses. Simplemente háblalo con él. Señor, te Parla clamo avec lui. por esto. Avec lui en ce moment. Pero sigue caminando porque él te va a dar la victoria. Mais continue à marcher car il va te donner la victoire. Y así vemos cómo le dice a Moisés que extienda su vara. Et donc, il tend son bâton ¿Y qué pasa con ese mar rojo? et la mer rouge Sucede nuevamente algo imposible para el ser humano, et quelque chose d'impossible arrive pour l'être humain. que es que ese mar coge y se abre en dos. Il s'ouvre en deux. Y dice el siguiente versículo, el 16, Le verset 16 nous dit, le dice que extienda su vara y que divida el mar. et toi lève ton bâton, tends ta main sur la mer, Y le dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar ainsi les Israélites pénétreront au milieu de la mer en seco. à pied sec. O sea, ni siquiera les dejó una pizquita de agua quizás porque eso era arena y se podrían estar hundiendo cada paso que daban. Ils ne sont pas marchés dans quelque chose de mouillé, De ese muro, esa oposición que tenían por delante, que era ese grande mar, quelque chose qui, cette grand mur qu'il avait devant lui, qui était la mer, no les dejó ni una gota de agua. tout en était medio. sec maintenant. Les dijo, ve Va y marchen, et traverse la mer à pied sec. que el mar está abierto y no solo está abierto, sino que el camino está seco. La mer est ouverte en deux et le chemin est sec. Tranquilos que no se van a hundir, sus pies no se van a hundir, está totalmente seco para que Sois puedan tranquille pasar. car la mer est sec. Y ya ahora sí, esto es lo último, que es que los egipcios atraviesan, Donc, porque a veces, le peuple d'Israël traverse et les Égyptiens arrivent. porque es que así es el enemigo de atrevido, Car beaucoup de fois, l'ennemi que a veces se quiere meter por en medio del milagro. veut se mettre à travers le miracle. A veces Dios te está bendiciendo. Dieu est en train de te Está bénir. ocurriendo algo en tu vida, Quelque chose dans ta vie arrive. pero obviamente Él no quiere y se mete. Et l'ennemi ne veut pas cela. Et il te fait douter. ¿Y sabe qué hizo Dios? Mais Dieu a fait quelque chose de grand. Dice que envió una nube de tiniebla que estaba por en medio de los egipcios Et un nuage arriva au peuple d'Israël para no dejarlos llegar hasta su pueblo. pour qu'il n'arrive pas jusqu'au peuple. Quizás él habría podido decir en ese momento, los corto, les quito la vida y ya. Je vais vous tuer, c'est fini. Pero no, dijo, les voy a poner esto para que así vivos vean cómo mi pueblo cruza. Et je vais vous mettre une nuée d'obscurité. Y cuando su pueblo ya ha cruzado, Et lorsque le peuple est arrivé à l'autre côté de la mer, no lo hace él, sino que le dice a Moisés, il dit à Moïse, date la vuelta y vuelve a extender tu vara. retourne-toi et tends ton bâton. Y las aguas que estaban a los lados, esos grandes muros de agua, Et les murailles qui se trouvaient à droite et à gauche vuelven otra vez a su lugar. se convertit de nouveau en mer. Y no dice que quizás terminó muerta una parte de los egipcios. Todo esto es en el capítulo 14, usted lo puede leer en su Tout casa. cela se trouve dans le chapitre 14. Sino que dice que no quedó vivo ni uno solo. Les Égyptiens ont été tous tués. Es que tenemos un Dios de calidad, hermanos. Nous avons un Dieu de qualité. Que Él no te va a quitar la mitad del problema, una parte. Il ne va pas t'enlever juste la moitié, une partie de ton problème. Él lo quita todo. Il enlève toutes les choses. El enemigo del pueblo de Dios L'ennemi du peuple de Dieu quedó sepultado bajo el mar. a été submergé par la mer, Dice que quedaron muertos a la orilla. au rivage de la mer. Pónganse en sus pies, hermanos. Je vous invite aujourd'hui à vous mettre debout Y quiero terminar diciendo este versículo. et je voudrais lire ce verset. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón
que había entrado tras ellos en el mar. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Y esta es la confirmación de lo que hablábamos antes. No quedó de ellos ni uno. Il n'y eut pas un seul rescapé. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied, à sec, Y lo vuelve a repetir, dice, en seco. à pied, à sec, Teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Así salvó Jehová. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël. Y si usted está en ese lugar arrodillado, escuche esto, hermano, dijo, Et écoutez aujourd'hui cela, frère. así los salvó. L'Éternel sauva l'Israël ce jour-là. No dice, así les echó una mano o les dio una ayudita. J'ai donné un coup de main, non? No dice, y así salvó La parole de Dieu dit, l'Éternel sauva Israël. Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, De la main des Égyptiens, e Israel vio, Israël vit, es decir, lo presenció con sus propios ojos. il a aperçu avec ses propres yeux Vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Ese problema que tenían desde hace 430 años, Ce problème qu'ils avaient parcouru durant 430 années, ahora estaba muerto. aujourd'hui se trouvait mort en face d'eux. Y mientras están ahí arrodillados, cada uno clamando a Dios, orando al Señor por sus vidas, quiero decirles que Et je veux te dire aujourd'hui, es momento de avanzar, joven. cher jeune, il est moment d'avancer. Joven que estás allí arrodillado, Jeune qui te trouve aujourd'hui ici, hermano, hermana que estás en frère, este lugar, sœur, es momento de avanzar. mets-toi en marche. Moisés usó la vara para hacer muchas de estas señales, Moïse a utilisé son bâton pour faire les miracles. pero no era la vara la que tenía el poder, no era una vara mágica. C'était pas un bâton magique, Era el poder de Dios manifestándose a través de ese objeto. c'était le pouvoir de Dieu qui se montrait devant cet objet. Y en ese entonces ni siquiera sabían cuál era su nombre. Et à ce moment donné, ils ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Él les decía que él era, yo soy el que soy. Je suis celui qui est. Pero tú, hermano, que estás en este lugar, Mais hoy, aujourd'hui, toi, frère, sabemos cuál es ese nombre. tu connais le nom de Dieu. No solo tenemos ese mismo poder de nuestro lado, sino que también sabemos el nombre. Le nom a été relevé. Y ese nombre es Jesús de Nazaret. Et ce nom est Jésus de Nazareth. Y ahora tú puedes clamar Et aujourd'hui, tu peux invoquer diciendo su nombre. en prononçant son nom. Es hora de salir de Egipto, hermano. Il est le moment arrivé de sortir de la terre d'Égypte. Es hora de salir de Egipto, joven. Sors d'Égypte aujourd'hui, cher jeune. Quizás lleva mucho tiempo esclavizado en ese lugar. Peut-être tu t'es rendu esclave dans cet endroit, O quizás estás tan cegado que piensas que eres libre en ese lugar. ou peut-être tu es totalement aveuglé que tu penses que tu es libre dans cet endroit. Pero Dios te dice, no, tú no eres libre en ese lugar porque solo yo doy la libertad. Tu es pas libre aujourd'hui, car seulement moi peux donner la liberté. Puedes llevar mucho tiempo bajo la influencia de un tirano, Tu te retrouves aujourd'hui sur l'influence d'un tyran, bajo la influencia del pecado. sous l'influence du péché. Puedes estar esclavizado como en ese entonces los hijos de Israel. Aujourd'hui, peut-être tu es un esclave. Tus pies pueden estar encadenados, Tes pieds peuvent être enchaînés, tus manos. tes mains. Pero hoy Dios ha llegado a este lugar. Mais aujourd'hui, Dieu est pressant ici.
Y te puede liberar así como lo hizo con su Il pueblo en peut te ese donner la entonces. liberté aujourd'hui. Porque todo lo que vas a encontrar en Egipto Car toutes les choses que tu peux trouver en Égypte, es muerte. c'est simplement la mort. Y todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Et le châtiment du péché est la mort. Así que Dios nos ha hablado en este momento Dieu nous a parlé aujourd'hui para decirnos, pour te dire, sal de Egipto sors d'Égypte y yo te voy a llevar a un sitio et je vais t'amener dans une terre que va a ser muchísimo mejor. Yo te voy a llevar a lo más alto. Je vais t'amener dans un endroit plus grand et plus haut, Te voy a llevar a una tierra totalmente diferente. à une terre différente.